Hablaremos entonces de la barba en Rusia, pero también de la persignación, de los Raskolniki, que ya vamos a ver quiénes eran. Todo esto sucedió en Rusia a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Se trata en verdad de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa. En épocas del zar Alexis, que era el papá de Pedro el Grande, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y les dijo a todos: afeítense en la barba. Escándalo general, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con 3 dedos, cuando hasta esos tiempos se hacía con 2, para subrayar la doble naturaleza de Jesucristo. Con 3 dedos, como si fuera una pata de chancho. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate, digamos, modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Apareció un grupo de fieles tradicionalistas que se llamaron Raskolniki, que quiere decir viejos creyentes. Yo no estoy nada seguro de que quiera decir viejos creyentes. Te ve que yo sospecho el ruso. Te diré que Mochalniki quiere decir mudos. Sí. Así que es difícil que Raskolniki quiera decir viejos. ¿Por qué es difícil? Salvo que Raskol quiere decir juventud y Mochal voz. Claro. Y entonces Raskol sea Raskolniki sea los sin voz y Mochalniki al revés, los sin juventud. De donde Niki... Pero entonces no, porque la negación de la juventud no es necesariamente la excesiva vejez. No sé. ¿A dónde están? Que llamen los rusos. Sí. Bueno, el caso es que eran un grupo de fieles tradicionalistas llamado Raskolniki. Bien. Se rebelaron contra el obispo, el patriarca Nikon, los viejos creyentes, los Raskolniki, y consideraron que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con 3 dedos u otros horrores papistas. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio también era parte de ese territorio o de esa jurisdicción infernal. Bien, entonces los tipos fueron alejándose cada vez más de la vida del Estado, empezaron a frecuentar templos de rebeldía, donde se seguían las prácticas antiguas. Claro. Es decir, cuando se hacían la señal de la cruz, usaban 2 dedos solos. Y además, entre ellos, todo el mundo tenía unas barbas de Padre y Señor Nuestro. Sí, y Espíritu Santo. Muy bien. Muchas veces para huir de la captura, ya que el zar y el patriarca los perseguían, los Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego. Consideraban que era una huida hacia un mundo mejor. En la mayoría de los casos, la policía del zar les ahorraba ese gesto voluntario, ya que cuando los metían en cana, los quemaban. Bien. La persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte, no hacían otra cosa. Todos decían, en el instante de encenderse en la hoguera, que ellos se quemaban en el fuego terrenal y que los fieles del zar se verían abrazados en el fuego eterno. Era un decir, ¿no? Sí, Ese era un decir, mientras que el fuego que los quemaba era fuego verdadero. Era un hacer, más que decir. Bien. Después de la muerte del zar Alexis, los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Quiero decir que cada vez que había un descontento lo manejaban los Raskolniki. Bueno, sí, claro. Entonces, bueno. Además, muerto el zar, viene un tiempo de regencia, y los tiempos de regencia siempre
hay grupos que administran el descontento. Digamos. En tiempos de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro el Grande, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolniki, encabezados por un hombre llamado Nikita Pustosviat, o no sé si decir Nikita Pustosviat o Nikita Pustosvhat, porque un ruso amigo mío me dijo que ese cuento de que la J es I es una mentira inventada por el capitalismo. Por el capitalismo. Ya no, pero Bueno, este Nikita Pustosviat o Pustosvhat, que sería mucho peor, se metieron en el Kremlin. Creían que eran tiempos débiles del zarismo. Entonces se metieron en el Kremlin con la cruz, qué sé yo, pero se equivocaron porque los reventaron enseguida. Y tanto Pustosvhat y el cabecilla de los Streltsy, el príncipe Kovansky, fueron ajusticiados ahí mismo, en la plaza del Kremlin. Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años y el problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo el zar no hizo intentos de modelar la liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Pero en 1697 el patriarca Adriano se asustó. Pedro había planeado un viaje a Europa Occidental y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje y lo juzgaban como una tentación infernal. Pero el zar viajó. Y regresó con ideas. Que todo el que viaja a Europa Occidental en 1697 regresa con ideas. Dígamelo. Ideas que en realidad eran extravagancias, ¿no? El contexto de esta extravagancia es la lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Y ahí vino el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad. Y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esa tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínese, Rusia es una nación inmensa llena de barbudos. Decretó entonces que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora en que encontraran a un barbudo al barbudo. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto. Bien hecho. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y acreditaba que los portadores estaban en paz con el fisco. Si la barba era muy larga no se le veía la medalla. Claro, largo tiene que ser. Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y empezaron a llamar al zar Pedro Belzebúvich, que quiere decir Pedro, el hijo de Belzebú. Arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades. La guardia zarista anduvo por un tiempo con látigos y navajas de afeitar, buscando a los Raskolniki. Las barbas que no se permitían eran en realidad aquellas que iban más allá de los 2 centímetros. Bien. Porque no es que no se toleraba el descuido, no se toleraba la herejía. Claro, muy bien. En verdad, estos conjurados contra el zar tenían muy poca posibilidad de pasar inadvertidos. No podían hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que indagó mucho en la figura de Pedro el Grande, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar insignia tan visible como un rostro con pelo. Quiero decir que enseguida te agarran. No podés hacerte el gil. La disputa fue larga, los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. El zar Nicolás I terminó por destruirlos con decretos que acompañaron la represión. Los Raskolniki fueron declarados civilmente incapaces, se les vedó ejercer el comercio y casarse, todo por barbudos.
Si lo hacían y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se procedía a una separación geográfica del hombre y la mujer. Lo cual impide la consumación. Claro. Deportaban a algunos, los mandarían a Siberia, calculo yo. Sí. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscripto a las innovaciones del zar. Digamos, para terminar, que el éxodo de los Raskolniki fue enorme e inevitable. Fueron a Grecia, a Bulgaria y Armenia sobre todo. Sobre todo... Por el clima, pero bueno. La persecución de las barbas ya mermó en tiempos de Alejandro III, ya a finales del siglo XIX. Pero hasta esa época era peligroso andar barbudo en Rusia. Es una historia, Yo los dedico a todos los barbudos que nos conocen y que escuchan este programa, incluso los barbudos que están presentes esta fácilmente noche aquí. Identificables aquí, Raskolniki. Sí. A ver, levanten la mano los barbudos. Bueno. Gracias, señora. Gracias, señora. Bueno, muy bien. ¿A quién quiere hacer usted su dedicatoria particular, Jorge? Estaba pensando, Alejandro, que en general, cuando alguna nación de aquellas que Occidente supone como lejanas solo porque no están en el centro de Occidente, ¿no? Bien dicen algunos que Hegel y los europeos inventaron la universalidad, pero no la supieron usar nunca como corresponde. Siempre han sufrido este tipo de problemas y un equívoco. Estaba pensando en China, estaba pensando en el Japón también, cuando alguien vuelve de Occidente y efectivamente impone cosas de un orden más o menos caprichoso. Pensaba después en unos barbudos que a mí me caen más simpáticos que los Raskolniki, que son unos que andaban por una sierra en su momento y que no usaron la barba como emblema, pero se los llamaban los barbudos, e incluso los norteamericanos lo veían bien hasta el febrero 4 de 1962, declaración de La Habana con el rumbo socialista de la revolución. Pero fuera de todos estos, esto me recuerda a muchas de las discusiones que se viven en la patria, querido Alejandro, y que tienen que ver con pequeños detalles, con cosas que son de un orden casi se diría, no son simbólicas, son tilinguerías más bien. Y en realidad la discusión central se produce en otro lado. De modo que quizás lo que sí nos corresponde es un pequeño consejo para aquellos que se aferran a cuestiones formales en vez de discutir lo esencial y de ese modo lograr algo más que un sacrificio en la hoguera. Caso contrario, cuando se enfrenten a esa especie de compromiso establecido con una ridiculez, uno solo podrá decirles: llorarás, llorarás. Todo porque el disco que nos dio el discotecario se llama así, Llorarás, simplemente porque le dio ganas de llorar al oír la historia de personas que eran perseguidas solo por no afeitarse. Homero Mansi era un hombre sencillo. Dan ganas de llorar, dijo, y me dio este balsecito que canta para ustedes Libertad Lamarque.